Hola, en la siguiente lección te enseñaremos cómo consolidar o agrupar distintas bases de datos, distintas fuentes de información en una sola. Veamos el ejercicio que vamos a lograr. Tengo 3 bases de datos donde está la información de ventas del mes de enero en una hoja. Tengo la información de las ventas de febrero en otra hoja y tengo la información de las ventas de marzo en otra hoja. El ejercicio consiste en agrupar estas 3 bases de datos de forma automática en Excel. Si no conociéramos el procedimiento que hace este ejercicio de manera automática, tendríamos que hacerlo como seguramente lo haces. Sería copiar y pegar, o sería en el mejor de los casos utilizar la función buscarred. Déjanos entonces mostrarte cómo a través de 3 sencillos pasos puedes agrupar distintas fuentes de información en una sola. Vamos entonces a la práctica. Para ello voy a ubicarme en una celda y debo escoger la celda en donde quiero que me agrupe las 3 bases de datos, o 4 o 5, las que tú necesites. En este caso voy a seleccionar esta celda y lo que estoy diciendo a Excel es que a partir de esta celda se efectúe la consolidación de mis 3 bases de datos. Voy a ubicar la herramienta, voy a la ficha datos, grupo de herramientas de datos y aquí está mi herramienta que se llama consolidar. Aparece un asistente de consolidación. El asistente básicamente nos va a preguntar 3 cosas que tú debes saber. Lo primero, la función. ¿Qué quieres hacer con tus 3 bases de datos? Puedes sumarla, puedes sacar un promedio, puedes sacar el producto, el max, el min y distintas funciones que te ofrece Excel. En este caso voy a escoger la función suma. Lo que quiero es que me sume mis 3 bases de datos. Lo segundo, mucha atención, es definirle a Excel dónde se encuentran estas referencias o estas bases de datos. Me voy a parar entonces en la casilla referencia y voy a ubicar con mi cursor la primera base de datos que está en la hoja enero y selecciono la base de datos. Voy a seleccionar exclusivamente las celdas o el rango que me incluya los datos. Una vez haya seleccionado, le voy a agregar y ya quedó mi primer grupo de datos en la sección de referencia. Vamos para el segundo. Me paro en la sección de referencia y voy a activar la hoja en donde se encuentra la base de datos. En este caso es febrero y selecciono mi base de datos. Nuevamente agregar y ya quedó mi base de datos, mi segunda base de datos. Voy a hacer lo mismo para la tercera y última referencia. Selecciono la casilla de referencia y voy a activo la hoja en donde se encuentra la base de datos, marzo. Esta observación es muy importante. Yo tengo las 3 bases de datos en el mismo archivo, pero estas bases de datos podrían estar en distintas referencias en distintos archivos. Selecciono la base de datos y le doy a agregar. Este es el segundo paso, agregar la referencia. Mi último y tercer paso para efectuar la consolidación es simplemente decirle a Excel cómo quiero que me presente la consolidación. Voy a decirle que la presente con la fila superior y la columna izquierda en la base de datos. Voy a darle a aceptar y observen el resultado final. Esta sería una modalidad de consolidación. ¿Qué hizo? Me trajo las 3 bases de datos y me las agrupó en una sola. Tengo la información, mire, de las ventas de enero, de febrero y de marzo. Observen también que Excel tiene la facilidad de detectar en qué meses no hay registros. Por ejemplo, en Chile, en marzo no hay información. Lo que quiero decir es que independientemente, si las bases de datos no son iguales, número 1, independientemente de que no estén en el mismo orden, Excel tiene la posibilidad de hacer la consolidación. Entonces, ese sería el primer ejercicio para hacer la consolidación y agruparla. Vamos a ver el segundo. Para mi segunda forma de presentar el mismo ejercicio de consolidación, observen lo que vamos a hacer. Vamos a activar nuevamente nuestra herramienta de consolidación. Lo ubicamos en la ficha datos, grupo de herramientas de datos y la herramienta o la opción que estamos trabajando se llama consolidación. Ya hemos activado previamente la función que quiero ejecutar, suma, las referencias ya están aquí, pero en este caso voy a activar no las 2 opciones de rótulo, sino solamente la opción columna izquierda para que ustedes vean el resultado. Voy a darle a aceptar y observen que la diferencia sería ¿cuál? Él está haciendo automáticamente la suma, la consolidación de las 3 bases de datos en una sola. Vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Podría algún alumno incrédulo estar diciendo, oye, profe, ¿esto sí funciona? Bueno, voy a probarte a ver si funciona. Voy a tomar las ventas de Ecuador y vamos a hacer una prueba. Vamos a decirle que nos sume Ecuador de enero más, vamos a ver si hay Ecuador febrero más Ecuador marzo. Y miren que el resultado es igual. Esto lo hago simplemente para que usted pueda
tener la certeza de que la consolidación es precisa y exacta. Y de esta manera te has ahorrado mucho tiempo a la hora de agrupar 2, 3, 4, 5 bases de datos. Las bases de datos deben tener la misma estructura. Los datos pueden ser diferentes. Los países en este caso pueden estar en desorden. Las bases de datos deben conservar la misma estructura. ¿A qué se refiere estructura? Pues que si la primera columna, la base de datos es país, en todas las demás lo sea. Y de esta manera usted va a ahorrar mucho tiempo a la hora de agrupar sus bases de datos. No olvide comentar cómo te pareció el ejercicio y ponerlo en práctica. Nos vemos en una próxima clase.